1. Hola, hola, es un gusto estar aquí nuevamente. Qué bueno tener este espacio una vez más. Somos una iniciativa que se llama Devolver Conciencia, surgió hace un par de años, aproximadamente 5 años, y buscamos traer estos espacios para que más personas que están en ese camino de elegir qué hacer después del colegio o que están apenas viendo qué pueden hacer, entiendan y tengan ese abanico de posibilidades aquí. Entonces, para eso les traemos invitados e invitadas súper especiales, maravillosos y maravillosas, que tienen historias de vida increíbles. Pero no solo eso, cuentan su historia de cómo fueron a la universidad, qué carreras cursaron, y hoy traemos un invitado maravilloso. En un ratico lo vamos a presentar. Entonces, bueno, recuerden que este espacio es hecho para ustedes, para esta gente joven que está en ese camino de elegir. Y este canal o este espacio también se transmite por Telemar Buenaventura, que es nuestro canal aliado de televisión. Así que un saludo también para ellos y para nuestra audiencia que nos ve a través de Facebook. Ya saben que nos encontramos en Facebook como Devolver Conciencia. Yo soy Ana María Torres, yo creo que ya me han visto mucho por aquí, y pues encantada de estar una vez más en este espacio. Agradecemos mucho al invitado de hoy por permitirnos contar o conocer más bien un poquito más de su historia. Y hoy nos acompaña Angélica Escobar, que yo creo que también todos y todas la conocemos aquí. Ella hace parte de la iniciativa, es una de las creadoras, de hecho, y hoy, bueno, nos está acompañando en este espacio tan bonito. Sin más, yo les voy a contar un poquito de John Jairo, de John Lozada, de quién es, y en un ratico ya lo vamos a escuchar. John Jairo Lozada Cubillos es de Neiva, en el Huila, una región hermosa de Colombia. Allí creció y estudió hasta su bachillerato. Posteriormente, John estudió licenciatura en filosofía y además se formó como especialista y magíster en filosofía contemporánea de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá. Realizó su doctorado en filosofía del derecho en la Universidad de Lovaina, Bélgica, y su trayectoria profesional, académica e investigativa se ha desarrollado en la enseñanza de filosofía a través de la docencia en distintas universidades del país. Cuenta con diversos reconocimientos nacionales e internacionales que denotan su participación en la investigación y del desarrollo académico. John Jairo actualmente se desempeña como profesor del área de prácticas de la licenciatura en filosofía, pero además es el coordinador de la maestría en ética y enseñanza de la ética e investigador principal del proyecto denominado Gramática de la Violencia Colonial y Pedagogías de la Crueldad, transitando hacia las contrapedagogías decoloniales para la enseñanza de la filosofía en Colombia y el pensamiento crítico. Así que bueno, con esta presentación le damos paso a John Jairo. John Jairo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos desde dónde nos saludas hoy. Hola Ana, Angélica, buenas tardes y buenas tardes también a las personas que siguen el canal y que siguen el programa, esta iniciativa por demás muy linda, ¿no? Agradecido con la invitación. Los saludo desde la ciudad de Medellín, me encuentro aquí trabajando en Antioquia, llegué ya hace un par de años como parte del último concurso de méritos que tuvo la Universidad de Antioquia, me vinculé como profesor asociado a la universidad en el Instituto de Filosofía, del cual actualmente hago parte como profesor pues, de planta. Muchas gracias, John, y es un gusto para nosotros tenerte aquí. Ya vamos a darle paso a Angélica para que nos salude y arranque con la primera pregunta. Angélica, bienvenida. Gracias, Anita, y muchas gracias a John. Qué gusto tenerte aquí de invitado hoy. La verdad que yo, desde que vi tu hoja de vida, los temas que investigas y las áreas, las cátedras que están dando, son justamente un tema que en este momento a mí me están interesando mucho. Creo que si pudiera quedarme a hablar contigo, tendría un montón de cosas para preguntarte, para aclarar dudas, para aprender, porque es un tema que me interesa demasiado. Así que qué lindo que estés con nosotros hoy y que toda nuestra audiencia te pueda conocer. Bienvenido. Y bueno, acá siempre nos gusta empezar hablando de la infancia, nos gusta empezar como conociendo a los invitados, porque la idea es que los jóvenes que nos ven, los estudiantes,
se sientan identificados con los invitados, ¿no? Que sientan que pueden ser uno de ellos, que piensen como que los profesionales no son como gente, no sé, como que siempre tiene dinero o que son solo de ciudades grandes o como que siempre hay como algunos mitos alrededor de lo que son, de lo que sobre todo hay alrededor de alguien que ya tiene un título como un doctorado. Entonces nos gusta como empezar conociendo su infancia, su familia, el lugar de donde son, su colegio, cómo eran de niños. Así que cuéntanos un poco de todo esto. Bueno, Angélica, muchas gracias. Muy contento. Reitero el agradecimiento. Bueno, mi infancia, como lo decía Ana, yo soy de la ciudad de Neiva. Crecí, digamos, en un contexto urbano, en el seno de una familia, digamos, muy clásica: papá, mamá, padre trabajador, madre ama de casa. Soy el mayor de 3 hermanos. Crecí, digamos, mi infancia pues muy cercano a mi hermana. Nos llevamos 2 años. Ella pues actualmente también es profesional, también tiene una maestría. Mi papá es ornamentador. Mi mamá pues estaba en la casa todo el tiempo, y eso creo que, claro, hoy como investigador de temas sociales, digamos, entiendo un poco también lo que hay a la base de la forma como se constituyen los núcleos familiares. Pero digamos que en el caso nuestro me parece que esto tiene muy importante. Yo he venido aproximándome a perspectivas de estudio denominadas el pensamiento decolonial, y estudio algunos temas alrededor de la raza y alrededor del género, y entiendo, por ejemplo, hoy un poco, digamos, fenómenos asociados, por ejemplo, al trabajo doméstico, al papel de las mujeres también en la sociedad, en escenarios políticos. Eso me ha interesado, y yo creo que en buena parte también es un poco, tiene que ver con mi experiencia particular, ¿no? Digamos, una madre que construyó su proyecto de vida también alrededor eh, de lo que implicaba apostarle a un proyecto en familia, y esto hoy entiendo que es fundamental, ¿no? Sobre todo en el caso de familias como la nuestra. Nosotros crecimos en barrios periféricos de la ciudad de Neiva, podría denominarlo un poco así. Yo terminé mi colegio en un barrio que se llama el barrio Limonar, al sur de la ciudad de Neiva. De hecho, terminé en la escuelita del barrio, institución educativa Limonar. Me siento muy orgulloso. Mantengo, digamos, muy buenas relaciones con profesores que de alguna manera, también creo yo, se sienten orgullosos de la trayectoria que he desarrollado, e intento tener estos vínculos. Entonces terminé mi colegio en el barrio Limonar, una familia muy conservadora, unos valores muy católicos también, y eso pues creo yo que infundió valores fundamentales, ¿no? Me parece que la disciplina era muy importante, el esfuerzo, ¿no? En la casa siempre esta era un poco la idea, ¿no? Que lo que no se consigue con esfuerzo no vale, que para conseguir algo en la vida, para salir adelante, le decían a uno, pues todo se hace como a punta de esfuerzo. Claro, ya después uno cuestiona un poco lo que implica estos imaginarios de salir adelante, ¿no? Como si ya no fuésemos algo. Hoy cuestiono, ¿no? Como que desde chiquito le están diciendo, es que tienes que ser alguien en la vida. Hoy yo preguntaría como investigador de temas sociales, y es que ya per se un ser humano no no sería alguien en la vida. Entonces como que a uno lo forman persiguiendo esto, y creo que la filosofía después, el haber estudiado después filosofía, pues sí que me permitió como ir desarrollando unas ideas alrededor de esto. Pero digamos que en la parte de la primera infancia, una familia, creo yo, como muchas familias en Colombia. Mi papá nunca estuvo vinculado, digamos, formalmente a un sector laboral formal, es decir, nunca cotizó pensión, por ejemplo, nunca tuvimos estos temas de seguridad social, o saber que era una caja de compensación. Este tipo de cosas nunca lo veíamos en la casa, ¿no? Que recibiéramos un subsidio, por ejemplo, para escolar, etcétera. Esto no, pues yo no recuerdo este tipo de cosas, ¿no? Como tampoco recuerdo, por ejemplo, conversaciones alrededor de posibles aspiraciones
a la vida profesional, ¿no? Es decir, no existía en el imaginario familiar y de alguna manera social en el que nos movíamos esta idea de terminas el colegio y tienes que ir a la universidad, no era un tema de conversación. Eh, creo que la llegada a la universidad se da por otras vías, pero no propiamente por esta vía. Y es ahí donde yo encuentro mucho valor a estas conversaciones, ¿no? Porque seguramente muchos jóvenes también se harán la pregunta, ¿no? O incluso, peor aún, que ni siquiera tendrán la posibilidad de preguntárselo, ¿no? Que creo yo que era un poco en mi caso. Hoy en retrospectiva yo me pregunto si a esa edad, yo terminé mi colegio muy joven, terminé de 15 años, ingresé a la universidad aún teniendo 15 años, y yo hoy cuestiono un poco eso, digo, si a esa edad yo hubiese tenido tal vez un grado mayor de conciencia de lo que podría ser una proyección profesional. No sé primero si hubiera escogido la carrera, no con esto quiero decir que esté inconforme, yo me siento muy contento con lo que hago, pero yo sí creo que de todas maneras se necesita el desarrollo de un cierto grado de, como digo, de conciencia, de una proyección profesional, y este tipo de espacios yo creo que son fundamentales. ¿Sí? Tal vez si alguien como yo hubiese visto un espacio como este en ese momento, seguramente le hubiera permitido perfilar eh, sí, perfilar una opción profesional de pronto de una manera más clara, o seguramente al menos el tránsito de la escuela y esta primera infancia ya a una vida universitaria de pronto no hubiese sido tan traumático como me tocó a mí, me parece. Entonces, esto creo que podría decir en este primer momento. Claro, a mí me parece muy importante esto que nos estás contando, porque justamente creo que esa es una de las principales motivaciones de Devolver Conciencia. Si bien hay muchos de los invitados que hemos tenido acá, esas primeras personas que los motivaron a estudiar fueron sus papás. También es cierto que una gran parte de la población no tiene ese mismo, como esa misma motivación o incentivación de parte de la familia, porque lo ven como algo muy lejano, algo muy difícil, algo que no es para todo el mundo, lo ven costoso. Entonces, nos parece muy, muy importante dar a conocer todo este tipo de historias y me gusta mucho esto de lo que tú hablas de... Nosotros acá, por ejemplo, promocionamos, digamos, no sé cómo decirlo, el tema de estudiar como una opción de vida, pero es muy importante lo que vos recalcas de que uno ya es alguien por simplemente nacer, que eso es algo que también es como algo muy cultural que tenemos en Colombia, ¿no? Siempre te dicen tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Ya somos todos alguien en la vida. La educación es una forma de vivir, de ganarnos el dinero para darnos gustos, para aportar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, a nuestra familia, pero no es para ser alguien en la vida. Entonces me parece muy lindo que lo menciones y me parece muy bonito empezar con este mensaje. Ana, te dejo. Gracias, Angélica. Pues yo estaba, de hecho, escuchando a John y pues hacía también estas reflexiones, ¿no? Y me preguntaba, o más bien intentaba responder lo que él decía, pero es que ya per se, ya no somos alguien en la vida, ¿cierto? Y bueno, gracias, John, definitivamente por traer estos cuestionamientos aquí a estos espacios y gracias pues también por participar y por estar en este momento aquí con nosotros contándonos un poco de esa historia, ¿cierto? Y qué hay detrás de John, qué hay detrás de ese núcleo familiar que definitivamente juega un papel importantísimo en esas primeras etapas y en lo que pasa posterior a, ¿cierto? John, yo quisiera preguntarte un poco más sobre, no sé si en la escuela, el colegio, tal vez ya el bachillerato, si desde ahí ya te empezó a gustar, tú pensaste, bueno, la filosofía es lo que más me gusta, si veías esta materia en sí en tu colegio o cuándo fue ese momento como que te acercaste a la filosofía. Sí, mira, yo creo que ese acercamiento se produce por una experiencia muy particular, en mi caso, y es una experiencia muy cercana a la vida religiosa.
si bien no fui religioso y no hice parte de una comunidad religiosa, sí hubo una figura en esta parte de mi infancia que marcó fundamentalmente. La figura de un sacerdote católico que para mí fue un ejemplo, fue muy, muy inspirador, una persona, tal vez de las personas más brillantes que he conocido en la vida, filósofo, teólogo, arquitecto, eh, una persona supremamente brillante y con una labor social muy interesante. Entonces esta persona, además de desarrollar su labor pastoral, desarrollaba obras sociales inmensas, construía iglesias, construía barrios para gente pues muy pobre, muy necesitada, y su, digamos, su trabajo social estaba alrededor del trabajo material. Y yo, pues viniendo de una familia obrera, de un papá ornamentador, de un tío albañil, maestro de construcción, que creció en estos contextos, para mí eso era supremamente inspirador. O sea, hoy lo recuerdo, de hecho, con mucho cariño y con mucha admiración, el padre Gerardo, un sacerdote franciscano, y fue él quien, digamos, en mi primera parte de mi infancia, como a los 9 años, quien empezó como tal vez a identificar algunas cosas particulares en mí, asociadas, yo creo, y un poco lo que comentaba pues en esta época esta persona, un poco también a una cierta capacidad académica, ¿no? Entonces yo era el niño que le iba bien en el colegio, que era disciplinado, este tema de la disciplina sí creo que era muy importante en mi casa. Entonces como que fue esta persona quien empezó a despertar ese interés de ¿y qué tal si me formo? ¿Y qué tal si también apuesto por una labor social? Y si esa labor social está de alguna manera, podría estar de alguna manera relacionada con una vocación pastoral o de servicio, como que empezaron a aparecer un poco estas primeras inquietudes, ¿no? Y ahí es donde aparece la filosofía como opción, ¿no? Aparece la filosofía porque digamos que si algo le aprendía a este sacerdote era que la iglesia necesitaba sacerdotes preparados. Entonces yo era la persona que iba a la iglesia, iba a la homilía y empezaba a cuestionar las prédicas de los sacerdotes. Siempre cuestionaba los discursos, la forma como daban los discursos. Para mí era un tema más discursivo, casi, un poco casi que inconscientemente. Entonces como que empecé a cuestionar y en el camino, por supuesto, empezaron a aparecer algunas lecturas, ¿no? Y empezaron a aparecer algunos desafíos, porque de todas maneras el hecho de que cuestiones también a veces, digamos, van contravía de algunas posturas muy dogmáticas, doctrinales que también puedan estar cercanas a la iglesia. Os recuerdo, por ejemplo, la novela de Humberto Eco lo ilustra muy bien, El nombre de la rosa, no sé si hay una película de esto, hay un libro bellísimo, como que las personas que empiezan a cuestionar y que empiezan un poco a desarrollar eh, algunas inquietudes alrededor del conocimiento o en términos generales, dijéramos, alrededor de la filosofía, que la filosofía en un sentido más básico se entiende como amor a la sabiduría, ¿no? Y cuando decimos amor a la sabiduría no estamos diciendo a un tipo específico de sabiduría, estamos diciendo al pensamiento en general. Entonces yo creo que ahí en esa primera parte empezó a surgir estas ideas, estas inquietudes, y fue en efecto esta persona la que en algún momento me dijo, tú no te puedes quedar en Neiva, alguien como tú tiene que salir de Neiva y tienes que ir a Bogotá a formarte, ¿no? De alguna manera yo muy inocentemente seguí la corriente, buscamos universidad y bueno, en una de estas universidades tuve la fortuna de obtener una beca. Eh, yo pude estudiar en una universidad privada, la Universidad Franciscana de San Buenaventura, gracias a que la universidad tenía un programa de becas muy importante para personas como yo, que venían de colegios vulnerables y que tenían como una labor
social y pastoral, pues alrededor sí, de la comunidad, ¿no? Entonces, cuando recibí la invitación a este espacio, justo una de las inquietudes era, yo no estudié en universidad pública, y si bien me siento orgulloso de haber estudiado en la Universidad de San Buenaventura, de todas maneras, hoy que soy profesor de universidad pública, pues reconozco el valor de la educación pública, y por supuesto que me hubiera gustado mucho ser parte de haber estudiado en una universidad pública, pero estudié en una universidad privada gracias a una beca, gracias a un programa de formación que tenía, y pues finalmente pude estudiar esta carrera que para mí ha sido pues, lo más importante, ¿no? Gracias, John. Aquí en este espacio siempre hacemos énfasis, y es algo muy bonito lo que estás contando, de esta persona mentor o mentora. Yo creo que tenemos un común denominador en muchos de nuestros invitados e invitadas, y es que siempre hay alguien, ¿cierto?, que nos guía, que nos muestra el camino. A veces hace parte del núcleo familiar, en tu caso pues era de esta persona del sacerdote, pero muchas gracias por mencionarlo, porque eso es muy importante. Aquí siempre hacemos énfasis, ¿no? Uno, digamos que en las primeras etapas siempre necesita de ese alguien que le hable un poco de qué pudiera hacer, que le muestre el camino, que le abra como ese abanico de posibilidades, que digamos que va muy de la mano con lo que intentamos hacer acá en Devolver Conciencia, ¿no? Contar historias, y esas historias, como la tuya, que inspiren a otras personas, a otros chicos y chicas que tal vez estén respondiendo preguntas de, bueno, ¿y yo qué voy a estudiar? ¿Y yo qué quiero ser? ¿Cierto? Y que muestre estas posibilidades, como te pasó a ti con el sacerdote, que te dijo, bueno, qué bueno que te vayas a estudiar, existen estas posibilidades. Y también gracias por mencionar lo de la universidad privada, porque sí fue una pregunta que me hiciste y me dijiste, bueno, yo no salí de universidad pública. Pero mira, o sea, entraste con una beca que ahorita más adelantico, en un ratico, nos cuentas un poco de esa beca, que son posibilidades, y de eso se trata este programa, ¿cierto? De contarle a las personas cuáles son esas posibles formas de entrar a la universidad, y pues que son muy, muy valiosas, y que seguramente es una herramienta que les va a servir mucho pues a estos jóvenes que están apenas empezando o pensando más bien en ese camino. Angélica, cuéntanos qué quieres intervenir. Gracias, Anita. Sí, a mí me parece muy importante esto que estabas mencionando y que también lo menciona John, del tema de las universidades públicas y privadas, porque sí, también creo que ese es otro mito que tenemos en Colombia, que si uno no puede estudiar, que si uno no pasa a una universidad pública, se queda sin estudiar porque las universidades privadas son muy caras. Es una realidad, las universidades privadas son caras, pasar a la universidad pública es difícil, y entonces por eso también muchas veces muchas personas se quedan sin poder estudiar, y por eso me parece muy valioso que podamos contar que también existen becas y que existen posibilidades de financiarse en universidades privadas, como que no descarten esa opción. Me parece algo muy importante para las personas que nos vean. Y por eso te quiero preguntar justamente eso, ¿cómo te ganas la beca? ¿Cómo te enteras de la beca? ¿Y cómo es ese proceso de admisión? Bueno, el proceso de admisión en términos generales, pues implicaba comprar un formulario, presentar una serie de entrevistas en la universidad. Posterior a ello, pues buscarla, ser admitido, digamos, demostrar una cierta suficiencia para ingresar al programa. Seguramente algún perfil buscarán las universidades también de estudiantes. Esto, las universidades les llaman a esto perfil de ingreso, ¿no? Sobre todo las universidades privadas, como que tratan de perfilar un poco esto. Y bueno, después de esto hay universidades privadas que tienen estos programas o bien de financiación o bien de apoyos e incentivos económicos, ¿no? Hay incentivos de muchas vías. O sea, yo fui profesor de universidad privada también muchos años antes de irme a Europa a hacer el doctorado. Estuve como 8 años más o menos trabajando en una universidad privada, y también reconocí
muchas maneras de financiar y muchos estímulos para los estudiantes, ¿no? Que van desde actividades deportivas, hay estudiantes becados por actividades deportivas, por actividades culturales, por pertenencia a ciertos grupos o semilleros de investigación, o como en mi caso, le suelen denominar como excelencia académica. Y en estos temas de excelencia académica había también, recuerdo yo, muchas posibilidades. Solían becar al mejor estudiante, por ejemplo, al mejor estudiante promedio cada semestre. Entonces conocí compañeros que duraban semestre y semestre becados y becados porque les renovaban la beca porque era el mejor promedio, por ejemplo. Y era la competencia entre todos sacar el mejor promedio, y eran promedios pues muy altos de gente que se dedicaba a estudiar muy juiciosa y que de alguna manera pues obtenía su reconocimiento, ¿no? Entonces pues yo tuve la fortuna de ser parte de uno de estos programas. Yo había sido el mejor estudiante pues de un colegio público con estas características que buscaba pues la universidad como apoyar. Tenía un poco esta carta de presentación y con estos insumos pues me presenté. Una vez fui admitido, me presenté como al programa de becas de la universidad y pues tengo que también transmitir mi total y completo agradecimiento a la Universidad de San Buenaventura y a la comunidad franciscana, que gracias pues a esta universidad muchas personas, tengo que decir que yo no fui un caso pues aislado. Yo recuerdo muchos compañeros que estudiamos becados gracias a los programas de la Universidad de San Buenaventura. Y así también sé de otras universidades, la Universidad de Santo Tomás, la Universidad Javeriana, muchas universidades que tienen también estos programas, ¿no? Si bien es cierto que hoy, en términos generales, la universidad en Colombia, universidad como institución en general, porque también pasa en las universidades públicas, asiste a una crisis. Las matrículas de los estudiantes han disminuido, cada vez son menos los estudiantes que ingresan a estudiar. Este es un fenómeno bien interesante. Pues yo sí, digamos, y esto hace pues que por supuesto las opciones de financiación y las ayudas pues también se reduzcan un poco. Si bien eso es una realidad, de todas maneras siguen habiendo muchas opciones. Incluso hoy en la universidad pública se habla, por ejemplo, de matrícula cero, ¿no? Y las universidades privadas también apuntan digamos, a diseñar, a establecer, a promover estrategias tanto de financiación como de apoyos económicos en pregrado como en posgrado, ¿no? A nivel profesional como a nivel posgradual, de especializaciones y maestría. Hoy yo soy coordinador, por ejemplo, de una maestría y reconozco los esfuerzos que hacen las universidades en general en Colombia también por intentar tener este tipo de incentivos para lograr que cada vez más sean las personas que puedan cualificarse en nuestro país, ¿no? Valga la pena también decir, por demás un país con una brecha formativa que sigue siendo alta. John, y te quiero preguntar, ¿la beca que te cubría, si también tenías algún subsidio de mantenimiento o era solamente costos de la universidad? Y si solo te cubría cosas de la universidad, ¿cómo hiciste para mantenerte? ¿Qué métodos? Acá siempre lo digo, yo sé que no es muy lindo hablar de temas económicos, pero es como para darles a los chicos ideas de qué cosas se pueden hacer para poder mantenerse, porque eso también es otro de los grandes... Y es otro de las grandes limitaciones para acceder a la universidad, porque muchas veces uno consigue un cupo, puedes conseguir una beca que te financia el costo de la universidad, pero el mantenimiento también es un tema bastante importante y que hace que muchas personas incluso puedan perder oportunidades por no tener cómo mantenerse en otra ciudad de donde son. Mira, hace unos años que fue muy famoso el programa de matrícula, de Serpilo Paga, seguramente ustedes lo recordarán. Sí. Como fue tan famoso y se hizo tan público el asunto, digamos que también los problemas asociados a ese tipo de escenarios empezaron como a estar en la palestra pública y empezaron a ser temas de discusión nacional, ¿no? Situaciones que van desde lo que tú planteas, ¿no? De mantenerse en una ciudad que no es la propia, es decir, el proceso de adaptación a través del cual una persona migra de un lugar a otro. Eso implica unos gastos económicos, pero también implica, digamos, unas dificultades en términos emocionales que un programa como Serpi lo paga, me parece que lo puso en evidencia.
¿sí? Fue muy evidente y se documentó bastante los casos de discriminación, los casos asociados a temas de salud mental, de enfermedades de salud mental, casos de bullying que sufrieron los chicos de Serpilopaga. Y yo en ese momento yo ya era profesor y cuando pensaba un poco en mi caso, pues entendí que muchas de esas situaciones tuve que vivirlas, ¿no? Insisto, era muy joven, 15 años, no era tan consciente de eso y seguramente muchas de esas cosas determinaron mi carácter y determinaron lo que hoy soy como profesor. Eh, pero les decía al inicio de la conversación, seguramente si hubiese sido más consciente y si tal vez estas preguntas como la que me estás haciendo hubiesen aparecido, yo hablé de el proceso no hubiese sido tan tortuoso. Y en efecto fue tortuoso por estas razones. Primero porque la beca no cubría gastos de mantenimiento. Entonces ahí empieza el verdadero calvario, lo que implicaba estar en una ciudad como Bogotá, con un costo de vida mucho más alto, con una dinámica. Yo nunca había ido a Bogotá, por ejemplo. Recuerdo la primera vez que tuve que coger bus, que tomar el bus de ir al lugar donde vivía a la universidad fue una odisea. Y hoy lo recuerdo, ¿no? Y así muchas historias de esta época. Entonces, la beca no cubría esto. Yo llegué a vivir a Bogotá en una casa, en una fundación, eh, que era una suerte de institución técnica para personas con algunas limitaciones físicas y mentales también. Allí me dieron trabajo, digamos, y en contraprestación, pues yo vivía como interno en la fundación, trabajaba y pues tenía un poco la dormía y la comida. Y trabajaba más o menos mediodía hasta las 11 de la mañana, 12, y los horarios de las clases eran en la tarde. Lo recuerdo muy bien, siempre teníamos clases de 2 a 6 y media, 7 de la noche, estos horarios un poco rígidos, sobre todo porque la mayor parte de los estudiantes, las personas que estudiaban filosofía en la universidad, hacían partes de comunidades religiosas. Entonces, lo que no éramos partes de comunidades religiosas, pues de alguna manera teníamos que seguir estas dinámicas, ¿no? Entonces, yo trabajaba en las mañanas en esta comunidad y en las tardes iba a estudiar, llegaba en la noche y bueno, pues imagínense, se imaginarán ustedes el escenario de una fundación donde hay internados, a las 6 7 de la noche ya no hay nadie por ahí. Recuerdo, yo cumplo años en febrero, entonces recuerdo que para mí fue supremamente frustrante. Yo empecé a estudiar en enero del 2006 en la universidad y fue súper triste al poco tiempo encontrarme muy solo en un lugar. Cuando llegué a la universidad recuerdo súper oscuro, no tenía quien me dijera feliz cumpleaños, quien me recibiera con un pastel, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, claro, ahí empiezan, digamos, a desarrollarse en una serie de situaciones que hoy, mirando en retrospectiva, digo, uff, se necesita un acompañamiento mental, emocional, afectivo supremamente fuerte, ¿no? Yo tuve de alguna manera, pues no, de alguna manera no tuve la fortuna de contar a la distancia siempre con mis papás. Mis papás siempre fueron de la política del esfuerzo, les decía, de vale la pena, de siga adelante, cualquier sacrificio vale la pena. Hoy yo soy papá y digamos que me distancio un poco de eso. Yo no creo que necesariamente uno tenga que pasar por situaciones tan tortuosas como para darle valor a los logros que uno ha obtenido, ¿no? Entonces, en esa situación estuve más o menos como año y medio, se hizo muy complejo porque cada vez era más demandante el tema del trabajo, cada vez más también la universidad exigía más. Yo recuerdo que parte de nuestro currículo de formación en los primeros semestres tenía una carga muy fuerte en temas, por ejemplo, de formación en lenguas clásicas. A mí me tocó estudiar 4 semestres de latín, 4 semestres de griego, inglés 6 semestres y además las materias de filosofía. Entonces era muy fuerte intentar mantener la beca, intentar mantener, digamos, el promedio para demostrar los resultados y seguir con la beca. Entonces, después de año y medio más o menos, yo decidí priorizar el estudio y me fui a vivir, recuerdo yo, a una piecita, un cuarto muy pequeñito
eh, eh, más o menos cerca de la universidad. Yo recuerdo que me quedaba como media hora caminando. Y entonces, claro, ahí empiezan a aparecer otros temas, ¿no? Y cómo hago mercado, y cómo hago comida, y de qué vivo. Entonces yo recuerdo que yo era una pieza que no tenía acceso ni al sol, no le daba el sol, no tenía acceso a cocina, absolutamente nada, nada. Mi papá me acompañó, recuerdo cuando me instalé en esta habitación, él vino del Huila, me acompañó. Siempre tuve el acompañamiento de mis papás, creo que esto es fundamental en esa instancia. Y mi papá me compró una olla arrocera. Claro, ahí había la dificultad porque ya yo no trabajaba, entonces ya tenía que empezar a pagar una habitación. No teníamos cómo, realmente no teníamos cómo. La habitación valía 150, recuerdo muy bien. Entonces resolvimos lo de la comida con una olla arrocera. De hecho, hoy tengo la olla arrocera casi como un trofeo en mi casa. Esa olla arrocera me duró todo el resto del pregrado, especialización y la maestría. Entonces lo que yo hacía el arroz, bajaba el arroz, siempre cuento esta anécdota, le ponía una cuchara para que siguiera calentando porque las ollas arroceras funcionan con temperatura y ahí seguía haciendo como, no sé, fritaba un huevo, hacía como cualquier cosa, ¿no? Por supuesto era una eternidad, 4 horas, 5 horas la pobre arrocera ahí y cocinaba pues lo que diera para 2, 3 días y bueno, así saqué un poco de información. Ya después, como a mitad de la carrera, apareció una fundación que me ayudó. Recuerdo que me daban eh, como 100.000 pesos, tal vez 150.000 pesos mensuales y con eso de alguna manera cubría. Esta fundación se llama la Fundación Amigos como Arroz. También les tengo un agradecimiento enorme y gracias a ellos pues pude en esta segunda parte, dijéramos, de la carrera, en mi estancia en Bogotá, en la formación del pregrado, pues pude cubrir lo de la habitación y pude de alguna manera concentrarme en mis estudios. Entonces una cantidad de periplos y situaciones que empiezan a aparecer, que yo creo que si bien le dan valor a una experiencia como esta, a una experiencia de migración, a una experiencia de formación, de todas maneras sí dejan lecciones importantes para una sociedad, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos formar? ¿Qué tipo de persona? Eh, ¿qué garantía le damos también a las personas para que se formen, ¿no? Tengo el micrófono. Exactamente, a mí me parece muy interesante esto que estás mencionando porque a mí porque como políticas de Estado, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, está el tema de, de la matrícula cero, que es muy importante que uno no tenga que pagar, pero al Estado también le faltan más programas de apoyo a las personas que vienen de zonas rurales, a las personas de los estratos 1 y 2, a veces incluso 3 todavía necesitan ayuda. Creo que eso es bastante importante, que se generen más políticas, porque no es solamente conseguir el cupo en la universidad, es también poderse mantener en una ciudad y además es todo el choque cultural que tú estás mencionando. Yo sé que las universidades ahora también tienen mucho esta parte de mentorías, donde a los estudiantes también se les da como un acompañamiento psicológico, se les da un apoyo para adaptarse mejor tanto al cambio cultural como a la exigencia de una universidad en comparación con un colegio. Entonces, bueno, todas estas son herramientas que queremos contarles que existen para que ustedes busquen becas, para que busquen, hay muchas fundaciones que también ayudan, la universidad tiene muchos programas, tienen residencias universitarias, tienen algunos subsidios para alimentos, entonces hay muchas herramientas, pero sí es verdad que sí hace mucha falta, aparte, me parece a mí, de parte del Estado y de las gobernaciones, de cada departamento, más programas sociales que ayuden a que este camino sea mucho más fácil para las personas, porque yo estoy completamente de acuerdo contigo en que no tiene por qué ser tan difícil. Es muy injusto que haya personas que van con todo arreglado, con su matrícula paga, bien comidos, bien dormidos, y uno tenga que, y otras personas tengan que sufrirla tanto, esto no es justo, entonces sí me parece que es importante lograr una igualdad y una equidad también en ese aspecto. Anita. Y no solo eso, Angélica, sino, bueno, pues esto que estás mencionando es importantísimo, sino también ser conscientes y dejarles este mensaje también a los chicos y chicas, que
uno se enfrenta a un montón de cosas. John se enfrentó a un montón de retos y cuando entra uno a la universidad, pues pasan un montón de cosas, ¿no? Que definitivamente, pues sí, hacen parte de uno en este momento y uno ya las vivió y lo que decía John, bueno, ya digamos que hace parte de su historia y de su vida, pero que no debería ser tan complejo para algunos, ¿no? Y este tema de igualdad y de condiciones para todos, pues ahí es donde uno empieza a pensar, bueno, sí, necesitamos igualdad, pero entonces necesitamos esas políticas para que se note esa igualdad, independientemente de la región que uno venga, del estrato socioeconómico y demás. Entonces, pues John está mencionando cosas muy importantes aquí, nos parece muy, muy valioso que también que nos cuente, digamos que desde su experiencia y todas estas dificultades que pasó, ¿no? Que hacen parte de él en este momento, pero que no debería ser así, ¿no? Entonces, pues bueno, también contarles que existen todas estas oportunidades de becas, como le pasó a John, y lo que menciona Angélica, importante, aquí también hacemos mucho énfasis en que las universidades hoy en día tienen apoyos económicos, psicológicos, de salud, atención primaria en muchos aspectos, entonces también es importante que conozcan este tipo de cosas. John, yo quisiera que nos cuentes un poco más sobre la carrera de licenciatura en filosofía, que no sé si de pronto de manera rápida nos puedes hacer como un mapa de ese pensum, como a qué se pueden enfrentar los chicos y chicas que tal vez nos vean y quieran estudiar esta carrera, a qué se enfrentarían académicamente hablando. No, pues se enfrentarían a una carrera hermosa, realmente. Filosofía, etimológicamente, como lo decía, se define como amor a la sabiduría. Entonces, un título de licenciado en Colombia, digamos, en la legislación educativa colombiana, fundamentalmente está dirigido a la formación de docentes en áreas disciplinares específicas, ¿sí? Entonces, un licenciado en filosofía sería la persona que está cualificado para enseñar filosofía, especialmente en contextos escolares de educación básica y media, ¿no? Para eso acredita un título de pregrado de licenciatura en filosofía. Entonces nosotros estudiamos desde el pensamiento clásico, antiguo, los griegos en adelante, el pensamiento medieval, pensamiento moderno y pensamiento contemporáneo. Digamos que el estudio de la filosofía podría mirarse o podría hacerse de diferentes maneras, pero casi que hay como tres maneras más o menos consolidadas como en el canon disciplinar, dijéramos, ¿no? En el campo disciplinar. Y es estudios por contextos históricos, entonces nosotros tenemos una formación muy fuerte en historia de la filosofía, filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea, por periodos de tiempo, ¿no? Tenemos una formación fuerte también en lo que sería como tratados o áreas de la filosofía. Entonces, la forma como el pensamiento filosófico o la filosofía responde a determinadas como áreas. Entonces, la ética, por ejemplo, la pregunta por la ética, la pregunta por la política, entonces filosofía política, ética, la pregunta por el ser, entonces ontología, metafísica, la pregunta por el mundo, por el cosmos, cosmología. Entonces, como que la filosofía va teniendo unas subespecialidades, como también otras muchas carreras. Y después tenemos estudio de la filosofía por problemas filosóficos. Entonces, el problema de la verdad, por ejemplo. Entonces, si hay una verdad o no hay una verdad. El problema de la identidad, por ejemplo. El problema, hoy por ejemplo, en filosofía se está estudiando muchos problemas alrededor de la mente, alrededor de las inteligencias artificiales, de la tecnología. Entonces, eso de que uno estudia filosofía para volverse loco, eso creo que eso está súper mandado a recoger, eso no es cierto. O que uno estudia filosofía para volverse ateo, por ejemplo, me decían a mí en esa época, pues tampoco es cierto. O sea, muchos de los grandes filósofos y grandes pensadores pues fueron muy religiosos y tuvieron principios religiosos, o también de otro lado, religiosos, sacerdotes, también promovieron grandes ideas filosóficas y científicas.
Guillermo de Oca, Georges Lemaitre, el creador de la teoría del Big Bang, por ejemplo, era un sacerdote católico, ¿sí? Que supuestamente la teoría del Big Bang es una de esas teorías que van en contra de la explicación religiosa del mundo. Entonces, no sé, creo que al contrario, justo la filosofía sirve en términos sociales para derribar esos mitos, para derribar esos prejuicios. Es decir, para permitir a desarrollar lo que podría uno denominar libre pensamiento o un pensamiento crítico. Que una sociedad como esta es supremamente importante. Es decir, que una persona, que un miembro de una sociedad, alguien que se reconozca como parte de un cuerpo social, de una sociedad, entienda que tiene dificultades, por ejemplo, en este caso, para acceder a la educación o para acceder a una educación más o menos garantizada. Justamente esas dificultades se desarrollan en el marco de la no adquisición de unos privilegios históricos que otras comunidades se han tenido. Entonces, a veces esa idea o ideas que están infundadas en el imaginario social, como que el pobre es pobre porque quiere, por ejemplo, ¿sí? O que lo quieren todo regalado, ¿sí? O sea, entender, por ejemplo, que esas personas que sí pueden dedicarse tranquilamente a estudiar, pues muy chévere, pero esa oportunidad también se da en el marco de unos privilegios históricos, a veces asociados, por ejemplo, a temas de raza, a veces asociados a temas de clase social, incluso a veces asociados a temas de género. Por ejemplo, yo me pregunto, si yo hubiese sido mujer, tal vez hubiese tenido las mismas posibilidades, tal vez, por ejemplo, mi familia hubiese permitido que yo me hubiese arriesgado a irme así en esas condiciones a Bogotá. ¿Sí? Entonces, claro, uno no reconoce como esos privilegios que hacen parte, en filosofía le llamamos a eso esencial o constitutiva de lo que somos, eh, eh, y creo que eso es lo que permite la filosofía, ¿no? Eso es lo que permite. Entonces, en términos generales, uno diría que las personas que se dediquen o quisieran dedicarse a estudiar filosofía, pues van a tener esta oportunidad, la oportunidad maravillosa de descubrir un universo de pensamientos, de derribar unos mitos y poder hacer diálogos importantes con diferentes áreas del saber. Entonces, hoy en todo el mundo vas a encontrar filósofos o personas formadas en filosofía trabajando en equipos, en laboratorios científicos. Conozco colegas, por ejemplo, que hacen investigaciones en el área médica, conozco colegas que hacen investigación en el campo político, por ejemplo, muy fuerte, o cultural, o en la física, por ejemplo, conozco colegas que están trabajando en temas de desarrollo de inteligencias artificiales, filósofos. Entonces, pues hoy creo yo que la filosofía justo tiene mucho que aportar y mucho que decir. Gracias, John, por ese panorama tan claro. Y bueno, lo resumiste muy bien y dejas, yo creo que para estas personas jóvenes que están en ese momento de elegir, tienen una respuesta muy clara, muy concisa de lo que pueden enfrentarse y también de la importancia, ¿no? La importancia de estudiar esta carrera como licenciatura en filosofía, enfrentarse a un mundo desde esa parte crítica que tanto necesitamos, ¿no? Y de ese diálogo que mencionas al final que definitivamente marca la diferencia y de que es una herramienta importantísima y muy valiosa en cualquier espacio sociocultural y bueno, en las dinámicas que tenemos como sociedad. Angélica. Estás en... Siempre el micrófono. Gracias, Anita. No, súper interesante todos los que nos cuentas. A mí la filosofía me parece, yo soy química y en el doctorado vi una materia en filosofía de las ciencias y es maravilloso. Y aparte que es una cosa, es un tiempo de permitirse reflexionar sobre cosas que uno muchas veces de otra forma no se lo da. Uno como alguien de ciencias exactas es muy de su laboratorio, muy de lo que ve, de lo tangible. Y en esa materia para mí fue de mis favoritas, aparte que la profesora que tuve yo me podía pasar horas, la clase me acuerdo que era de 1 de la tarde a 5, eran 4 horas seguidas. Y yo cuando me inscribí, yo dije, no, es una eternidad, 4 horas seguidas de filosofía.
Y no, se me pasaban volando, se me pasaban de lo entretenidas que eran, conocer la historia de la filosofía de las ciencias y de todos los temas que tú has mencionado aquí. Te juro que me podría sentar a hablar contigo horas porque me parece que son temas que son muy importantes en estos momentos en los que hay en este mundo, por un lado, tantas guerras, por otro lado, tanta desigualdad. Estamos en uno de los momentos en los que más acceso tenemos a un montón de cosas y al mismo tiempo es cuando más pobreza hay, cuando más acumulación de la riqueza hay, cuando más división hay. Se están volviendo a ver cosas que yo pensé que la humanidad no iba a volver a ver, se está volviendo a hablar de racismo, de inmigración, de xenofobia, cosas que yo pensé que nuestra generación las iba a dejar en el pasado y antes se están volviendo como con tanta fuerza. Y me parece que ahí la filosofía tiene un montón para ayudarnos como sociedad también a ubicarnos dentro de este panorama que a veces también me parece demasiado desolador. Creo que si nos sentáramos un poquito más a pensar lo que estamos viviendo, podríamos cambiar muchas cosas de las que están pasando. Y yo te quiero preguntar, hablemos un poco ya de tus estudios de posgrado. Ya nos has contado bastante de la universidad. ¿Cómo empiezas tú a realizar, cómo te consigues también las becas o cómo fue ese proceso de realizar el posgrado? Bueno, cuando yo terminé mi pregrado, cuando estaba terminando, yo ya, digamos, tenía más o menos claro que quería dedicarme a la academia, a la actividad académica, científica. Claro, después de haber renunciado 10.000 veces en mi cabeza a la universidad, después de haberme devuelto a Neiva todas las veces del mundo, después de haber pensado en renunciar a la beca y dejar de sufrir tanto, por supuesto que tuve muchas dudas durante la carrera también. Pero cuando terminé, yo tuve la fortuna de tener muy buenos profesores, muchos de ellos formados en Europa, muchos de ellos también motivadores, tú puedes, ¿por qué no te vas? Ojalá hagas tu maestría afuera. Entonces como que me perfilaba para hacer mi maestría en el exterior. Yo ya al finalizar de la carrera empecé como a mirar, bueno, ¿y qué tal Francia? ¿Y qué tal México? ¿Y por qué no? Y como que empecé a creérmelo, ¿sí? Que era lo más difícil, a creer que también podría, si ya había estado en Bogotá, si ya había pasado eso, a pensar que también, ¿por qué no? ¿No? Pues como que se valía un poco la pena soñar en ese contexto, máxime cuando pues tenía profesores también pues que ya habían salido y muy buenos. Entonces, en ese contexto, justo entre que terminé la universidad y buscaba, la universidad misma decidió volver a becarme y yo volví a obtener una beca y en el marco de esa nueva beca hice especialización y maestría en la misma universidad. Entonces yo terminé mi pregrado en noviembre de 2010 y inmediatamente el siguiente semestre, enero, febrero 2011, empecé mis posgrados, especialización y maestría. Entonces, muy rápido, a los 22 años ya tenía una maestría y especialización. Inmediato a lo que estaba terminando la carrera, pues la universidad también me contrata y me vinculo como profesor de la universidad y estuve pues ahí como 7, 8 años en la universidad. Sin embargo, pues fue una experiencia también muy gratificante, ya a nivel postgradual, empecé a trabajar en un colegio, mi primera vinculación laboral fue en un colegio como profesor de filosofía y de ética, y con esto ya empecé como a mejorar un poco mi calidad de vida, ya empecé a cubrir un poco mejor mis gastos, y así, digamos, terminé con cierta solvencia en mi especialización y mi maestría, con la idea ahí intacta y con la idea cada vez más fuerte y más presente de salir del país. Entonces salir del país se convirtió realmente en un proyecto más que en un sueño. Empecé a buscar opciones, empecé a ser muy riguroso, a prepararme, lo que implicaba salir del país, a preparar, por lo menos a nivel de doctorado, a preparar un proyecto de investigación sólido, a cualificar mucho más mi hoja de vida, a publicar, a preparar un poco idiomas. Realmente para mí el tema de la formación en idiomas era muy difícil y sé que hoy es uno de los tabúes de las personas y por los cuales a veces
se constituye como una de las barreras por la cual las personas no creen que es posible salir del país, ¿no? Yo hablo con muchos chicos, estudiantes míos o personas que voy conociendo y yo siempre invito, puedes salir del país, también te puedes formar afuera y el primer pero es, pero yo no hablo idiomas, ¿no? Y yo tengo que decir de esta experiencia que yo tampoco hablaba idiomas. Yo hice mi doctorado en un contexto francófono en Bélgica y yo no hablaba francés, nada, fue muy difícil y mi inglés súper básico. Y después, bueno, un poco también con esfuerzo, aprendí el francés, hoy hablo creo mejor francés que inglés y pude desarrollar pues mi doctorado también con suficiencia, también gracias a una beca de la Universidad Católica de Lovaina, del gobierno belga. Esta beca sí fue una super beca, yo terminé ganándome, creo yo, una de las mejores becas en Europa. De hecho, es muy curioso porque cuando yo llegué ya al doctorado en Bélgica becado, las personas que me recibieron en la universidad, lo primero que me dijeron es, tienes que sentirte muy orgulloso de la beca que tienes porque esa beca, una de las personas con las que se inauguró el fondo, digamos la bolsa económica que patrocina esas becas, una de las primeras personas beneficiarias de esto fue el sacerdote colombiano Camilo Torres, fundador de la Facultad de Sociología Nacional, una de las mentes pues a nivel de pensamiento social más prolijas que ha dado Colombia. Entonces pues yo tuve la fortuna de tener también esta beca y poder realizar mis estudios de doctorado. Es una beca que ellos la llaman beca de cooperación al desarrollo. Entonces uno compite con los países que a nivel mundial están catalogados como en vía de desarrollo, que en el mundo igual son un montón, pero pues son posibilidades que las universidades en Europa tienen, ¿no? Hay un montón de becas en Europa, un montón de fuentes de financiación, eso sí, podría decirlo, y pues esta beca no solo me eximió del costo de la matrícula, no pagaba un peso, sino además me daba un pago mensual como investigador asistente muy importante. Entonces, pues ya eran otras condiciones definitivamente para dedicarme a estudiar y a hacer investigación. Y definitivamente, John, lo que nos cuentas es que las becas han sido parte fundamental de tu proceso académico e investigativo y bueno, en estas primeras etapas de la universidad, en tu pregrado, desde ahí estás becado y mira, incluso hasta el doctorado y pues seguramente una beca de gran importancia. Y bueno, es también esta invitación, ¿cierto? Para de pronto si hay personas que nos ven de, no sé, de que están en licenciatura o que están terminando su pregrado y quieren aplicar a becas de posgrado, pues John también menciona algo importante, ¿no? Y es ese primer obstáculo al que nos enfrentamos y es idiomas, o al menos inglés como segunda lengua, o bueno, en el caso de John, pues francés, que estaba, digamos que era parte de su formación. Y nos enfrentamos a unos retos importantes, pero que finalmente se pueden superar, ¿no? Y se puede llegar a avanzar un montón, como es la historia de John. Así que qué bueno también que lo mencionas, porque aquí también hacemos énfasis de que no es un camino fácil, de que no es sencillo, ¿cierto? Hay que esforzarse, hay que pasar por un montón de situaciones, pero se puede lograr, se puede aplicar estas becas, se puede ser beneficiario de estas becas tan importantes y que si de pronto hay alguien que quiere irse pues fuera del país, también lo puede hacer, pero también invitadísimos, ¿no? Invitadísimas y a que busquen formas de estudiar en el país, si es que es uno de los caminos que quieren elegir, como John lo hizo con su maestría en la misma universidad de donde hizo su pregrado. Así que bueno, qué bueno John que nos mencionas esto, gracias por contarlo también y seguramente también nos dejas un panorama muy claro, ¿no? Para las personas que nos ven y que de pronto están interesadas en seguir tu camino o inspirados en tu camino y bueno, que es el mundo de la filosofía. Es todo un mundo, ¿no? Como todas las carreras profesionales y lo que nos mencionaba John al principio, tienen un montón de líneas, ¿cierto?
de investigación y demás, que bueno, uno va descubriendo a medida que va avanzando en su carrera. Y bueno, yo no sé si, Angélica, no sé si tienes otra pregunta más, bueno, entonces por favor, adelante. Yo tengo un montón de preguntas, por mí me quedo otra hora, no me interesa. Sí, ya sé, yo también tengo un montón. No, yo te quería preguntar primero, ¿cómo fue tu experiencia en Europa? ¿Cómo, imagínate, yo me imagino, ¿no? De un niño que nació en Neiva, ¿es que era? En el Huila, ¿era en Neiva? Sí, ¿no? Neiva. Perdón. Y que ya ir a Bogotá fue todo un cambio, fueron desafíos y estabas dentro de tu país, en tu idioma. Ahora irse a otro continente, lo que nos cuentas del idioma, el choque cultural, todos los cambios, ¿cómo fue esa experiencia? Como algo por ahí de pronto como curioso que te haya llamado la atención, que fue como de lo que más dijiste, qué diferente esto, no sé. Y me gustaría también preguntarte un poquito, ¿cómo es esa decisión de volver a Colombia? Tú, cuando te fuiste a hacer tu doctorado, ¿pensaste en algún momento en la posibilidad de quedarte? ¿Estando allá surgió esa posibilidad o siempre te fuiste pensando en que regresabas? ¿Cómo fue eso? Wow, esas dos preguntas, tendría mucho por decir, pero para ser concreto, a mí me llamaba mucho la atención el tema del transporte público. No sé, es algo que yo, no sé, como que me gusta mucho, lo veo mucho en una ciudad, juzgo mucho las ciudades en función de su transporte público, entonces yo soy el típico turista que va a algún lugar y de inmediato quiere andar en bus o quiere montarse en metro y quiere, sí, creo que ahí uno encuentra muchas cosas y aprende muchas cosas. Entonces, eso, la primera experiencia en Europa fue ese como lo impactante, ¿no? Hay metro, ¿no? Yo ahora estoy en una ciudad que tiene metro, Medellín, y para mí es fabuloso, pero claro, yo no había tenido esa experiencia, ¿no? Entonces, estar en ciudades donde hay sistema de transporte público eficiente para mí era súper deslumbrante, ¿no? Entonces, recuerdo que en las estaciones de metro, en las estaciones de tren, yo vivía, mi doctorado lo hice en una ciudad pequeñita que se llama Lovaina, al sur, pero gran parte de mi doctorado, durante el tiempo en Bélgica, yo viví en Bruselas, que es la capital de Bélgica. Y pues en Bruselas me movilizaba a veces en cicla o en transporte público. De hecho, parte de los beneficios de la beca era que me pagaban el transporte público. Yo no pagaba un peso en transporte público, que es carísimo además. Entonces, yo tomaba metro, yo tomaba metro de mi casa a la estación de tren, tomaba tren de la estación hasta la ciudad y bueno, hacía como intercambio, siempre era un camino. Me impresionaba mucho que la estación marcaba en 1 minuto, en 2 minutos, en 5 minutos llega el metro y en efecto en ese tiempo estaba ahí. Y si el metro no llegaba, en ese minuto la gente ya se desesperaba. Entonces creo que eso marcó mucho en mí, como ese tema de la rigurosidad en el manejo de los tiempos, ¿no? Cuando regreso acá, esa ha sido una de las dificultades, ¿no? Aquí te citan a una reunión en cualquier lugar a las 2 de la tarde y aparece la gente a las 2:10 tomándose un café y eso a mí me impresiona mucho, ¿no? Es uno de los choques fuertes que todavía tengo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, claro, como yo me fui con beca europea y no colombiana, entonces no estaba obligado a volver, ¿sí? Eh, y claro que a medida que fue pasando el tiempo, yo estuve en Bélgica alrededor casi de 6 años. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, por supuesto, empecé a hacer vida, empecé a hacer amigos. De hecho, hoy creo que de la mayoría de amigos muy fuertes, muy importantes, están allá. ¿Sí? Es decir, creo que la experiencia de migración, esto es algo que hablaba con amigos allá, como que la experiencia de migración te permite construir vínculos sociales y afectivos muy fuertes. En medio de una situación de vulnerabilidad, tú construyes lazos muy fuertes. Y creo que fue lo que me pasó. Y por supuesto que la pregunta de ¿y si me quedo? Aparecía, ¿no? Habían dos cosas o dos situaciones que estaban en el radar que para mí eran muy importantes y era
pues que yo tengo una hija, entonces también volver a estar con mi hija era algo importante. Y también había algo con relación, digamos, a la forma como yo me proyectaba después de mi doctorado. Y es que durante el tiempo que estuve en Europa me di cuenta que para desarrollar una carrera académica, científica en Europa, no basta doctorado, ¿sí? No basta tener un doctorado. Es decir, hay personas que llevan muchos, muchos años intentando desarrollar una carrera académica y realmente no logran abrirse en un espacio. Entonces, la opción casi siempre es salirse de la academia y vincularse a otros sectores de asistencia social, en trabajos en instituciones sociales, en ONGs, por lo menos desde nuestro campo, ¿no? No era tan fácil desarrollar una carrera académica, casi que imposible. Y pues yo, antes de ir a Europa, yo aquí ya había sido profesor, yo ya sabía lo que, por un lado socialmente, pero también las posibilidades que uno como profesor universitario tiene en todo esto que hemos venido hablando, ¿no? En la formación de personas, en la contribución a un cambio social, también en temas de reconocimiento, también en posibilidades de desarrollar proyectos propios de investigación. Eso en Europa no lo tenía. Entonces yo sabía que un poco volver implicaba al menos intentar apostarle a lograr algo como lo que hoy tengo, ser profesor de planta de una universidad pública. Solo que no imaginé que se diera tan rápido. Yo llegué a Colombia en el 2023, ya estaba en concurso y en septiembre del 2023 ya me gané el concurso en la Universidad de Antioquia. Entonces fue como que, yo digo, llegué a Colombia y caí casi que en paracaídas en una planta de una universidad pública pues muy prestigiosa de nuestro país. Eso sí es una cosa extraordinaria, una fortuna, pero buena parte de la motivación tenía que ver con esto, con volver y ser profesor a este nivel y poder desarrollar los proyectos un poco que hoy tengo, ¿no? Y que de alguna manera desde niño, desde esta inocencia un poco, empezaron a configurarse con un propósito social, vocacional. Creo que hoy ese sueño pues se materializa en este ejercicio. Entonces para mí más que un trabajo realmente es cumplir un sueño. Qué bonito, que ay, perdón. Me deja pensando mucho porque yo ahorita vivo en Argentina, yo me hice mi doctorado en Argentina y me quedé viviendo acá. Pero mi sueño era ese, yo soñaba con hacer mi doctorado y volver a Colombia y vincularme a una universidad como profesora de química, pero bueno, pasaron otras cosas. Pero me parece muy lindo que a ti sí te hayan dado esas posibilidades. Yo me imagino que uno de los sueños de uno de hacer un doctorado afuera es volver a su país a aportar a su país y qué lindo hacerlo desde la educación, desde trabajo con jóvenes, desde motivar y aportar a ese cambio social desde la universidad. Me parece que es un privilegio súper lindo y me alegra un montón, te felicito mucho por eso. Y yo quiero, antes de hacerle ya la última pregunta que siempre hacemos para cerrar, y me perdona que le quite mucho más de tiempo, a mí me parece, como te decía, que me gustan mucho los temas que tú investigas. ¿Hay algún espacio donde uno pueda, donde compartas lo que has investigado, más allá de, obviamente, de tus alumnos, de tus espacios en la universidad? ¿Hay alguna parte donde uno pueda como conocer algo de tus investigaciones o donde hagas divulgación de lo que has investigado? Mira, yo creo que en general en Colombia tenemos una deuda con esto que acabas de decir, ¿sabes? Con lo que en el mundo se ha venido denominando la divulgación científica. Es decir, un poco tratar de traducir a lenguajes mucho más asequibles a un público general eso que hacemos tras bambalinas en la academia. Entonces, en el Instituto de Filosofía hemos venido un poco, el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, hemos venido reconociendo estas necesidades y desarrollando diferentes estrategias para esto. Entonces tenemos muchos espacios donde en general, no solo yo, sino en general mis colegas, somos una planta docente muy robusta, de colegas todos muy admirables. Yo me siento, la mayor fortuna de mi trabajo no es solo desarrollar mis sueños y mis posibilidades académicas,
sino es trabajar también con gente que admiro mucho. Yo digo que el más inocente y el menos preparado soy yo, ¿no? Todos gente muy tesa. Entonces hay muchos espacios, tenemos podcast, tenemos canal en YouTube, donde todo el tiempo nosotros estamos haciendo podcast, conferencias, tenemos aquí mismo en la ciudad de Medellín, el Instituto de Filosofía tiene espacios muy importantes ganados, espacios sociales en bibliotecas, tenemos espacios en la Biblioteca Pública Piloto, en diferentes cafés, en diferentes lugares. Entonces, pues un poco esto, los invitaría a seguir, no me está pagando por esto, pero los invitaría a seguir la red del instituto, el trabajo que hacemos. Pues yo mismo tengo mi proyecto de investigación y desarrollo, actividades académicas alrededor de mi proyecto. Este 9 y 10 de octubre tenemos un coloquio bien interesante aquí en la ciudad de Medellín, será híbrido también, entonces seguramente a través de la red del instituto estaremos publicitando como toda la información, pero pues tenemos en general muchos medios, ¿no? Nosotros también desarrollamos actividades de publicación, publicamos bastante, en la página del instituto tenemos relacionadas como nuestras publicaciones, muchos de nosotros pues desarrollamos de manera especial publicaciones muy técnicas en el campo científico, como paper o artículos en revistas científicas o libros especializados, pero también desarrollamos otro tipo de publicaciones como columnas de opinión, textos más de divulgación. Entonces, pues a mí particularmente ese campo digamos, de comentar, de escribir columnas de opinión me gusta. He hecho varias en periódicos regionales, en el Huila, pero también aquí en periódicos críticos, de pensamiento crítico en Antioquia. Entonces, como que sí intento tratar de alguna manera encontrar un balance entre una labor muy técnica y especializada científica para un público muy específico en la academia y una labor más amplia de divulgación del conocimiento que lo hacemos, ya digo, en las conferencias o en estos espacios de nuestras columnas, en diferentes medios periodísticos y divulgativos. Oye, muy chévere si nos dejas nos pasas los links y después los compartimos, los dejamos ahí en los comentarios para la gente que quiera acceder, porque es súper valioso. A mí me parece que una de las deudas que tenemos en los campos de la educación, de la ciencia, es esa parte de divulgación. Muchas veces tenemos un amplio conocimiento en diferentes temas, pero se quedan solamente en la parte universitaria, académica, y es muy importante que también demos todo este conocimiento a la sociedad. Entonces, muy chévere si nos puedes compartir los links y por aquí los estaremos compartiendo. Y bueno, ahorita ya te dejo con lo último. Gracias, Angélica. Pues sí, John, por favor, compártenos. No sé si de pronto nos puedes compartir la página del instituto o el canal de YouTube y nosotros lo ponemos aquí en los comentarios para que si hay alguien interesado o interesada, pues que quiera entrar y ver, que sean bienvenidos, ¿no? John, por aquí en el chat nos dejaron un saludo, más bien de una persona que se llama John Henry Solórzano, y dice que eres un excelente ser humano y profesional, así que un saludo para John Henry por vernos y bueno, por estar aquí, por acompañarnos. Sí, y bueno, John, pues nos encantaría quedarnos aquí contigo, de verdad que nos has dejado un montón de aprendizajes hoy, de mensajes muy valiosos para esas personas jóvenes y pues bueno, cerramos aquí con una pregunta que siempre hacemos al final y es, si pudieras, John, dejarles un mensaje a los chicos y chicas jóvenes, ¿cuál sería? ¿Y qué te hubiera gustado escuchar en el momento en que tú estabas así joven, como ellos, buscando esas ideas y esas formas de estudiar, de ir a la universidad, de qué estudiar? ¿Cuál sería ese mensaje para ellos? Mira, hace poco también estuve conversando con un medio periodístico del Huila justo y también conversamos con esto. Tu pregunta me refiere a esto, ¿no? El titular decía algo así como, vale la pena insistir en el valor de la educación.
yo cerraría con esto, ¿sabes? Yo creo que ese es el mensaje que una sociedad como la colombiana debe apuntar, ¿no? Más allá de si es filosofía, si es química, si es biología, cualquier área que deseen estudiar, yo creo que de todas maneras acortar, recortar esas brechas sociales, económicas, a través de procesos educativos, a través de la formación, creo que es el mejor camino. Entonces, ¿qué me hubiese encantado escuchar? Yo creo eso, ¿no? Vale la pena estudiar, pero vale la pena estudiar, como lo decía al inicio, no porque no sea alguien en la vida, sino porque es que solamente a través de la educación realmente nos volvemos más humanos. ¿Sí? Solamente a través de la educación es que podemos recortar esas brechas sociales. Solamente a través de la educación los procesos de reconciliación, por ejemplo, los procesos de perdón, los procesos de transformación social son posibles. ¿Sí? Cuando entiendes qué es lo que hay detrás de las configuraciones de esos mecanismos de poder o esas formas de desigualdad social o esos mecanismos que a veces someten un poco a las comunidades socialmente. La educación permite eso. Entonces yo creo que hay que apostarle. A una de las cosas que recuerdo cuando estaba como en esta primera infancia, le decían a uno, hay que aprender un arte, ¿no? Eh, Recuerdo mucho esto, me decían, hay que aprender un arte. Y aprender un arte digamos, en un imaginario social muy amplio era, en ese momento, creo que hoy se mantiene, era como aprende una labor técnica. Y si bien yo no critico, no satanizo la labor técnica, me parece importante, mano de obra cualificada, pues yo sí creo que una sociedad prospera y se transforma con procesos de desarrollo e investigación científica. Y esos procesos lo da la formación profesional, no la da en términos generales una formación técnica o para el trabajo específica. Entonces, formarse sí en buenas condiciones y en la medida de lo posible con perspectivas investigativas, científicas. Gracias, John, por tu mensaje, realmente inspirador, y esperamos que muchas de las personas que nos escuchen aquí en nuestro canal y en Telemar Buenaventura en la región del Pacífico, pues también se animen a seguir estos pasos de la educación, ¿no? Porque definitivamente la educación transforma y nos lleva a este pensamiento crítico y a sembrar ese, o más bien aportar ese granito de arena a la sociedad de manera consciente, crítica, y bueno, eso se logra a través de espacios educativos, como menciona John. John, muchísimas gracias por haber participado, por estar aquí. Las puertas están abiertas de Volver Conciencia para ti y bueno, bienvenido cuando quieras. Te agradecemos un montón por tu historia y por los mensajes que nos dejas hoy. No, muchas gracias a ustedes, gracias Ana, gracias Ana María, gracias también a las personas que nos escuchan, por supuesto, espero podamos seguir en contacto y por aquí también, pues con mucho gusto, siempre a la otra. Muchas gracias, John, y bueno, nos despedimos. Angélica, muchas gracias también por participar hoy y pues bueno, fue un placer estar aquí una vez más en este programa de Volver Conciencia. Chao, chao. Chao.